Hey, ¿alguna vez te has preguntado qué son realmente los derechos humanos, sociales y de los pueblos? Bueno, estás en el lugar correcto. En este video vamos a adentrarnos en este tema importante que afecta a todos en todas partes. Además, nos reunimos para reflexionar y reconocer la importancia de los derechos humanos, ya que son los cimientos sobre los cuales construimos sociedades justas y equitativas. Unámonos en este viaje hacia un mundo donde los derechos humanos, sociales y de los pueblos sean una realidad para todos. Juntos podemos construir un futuro más justo y equitativo para las generaciones venideras. Los derechos humanos tienen sus raíces en las ideas de justicia y dignidad que han sido discutidas y defendidas a lo largo de la historia, aunque se han reconocido en diferentes formas en diversas culturas y sociedades a lo largo del tiempo. Su formulación moderna se basa en gran medida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual fue redactada por representantes de diversas regiones del mundo, cada uno con sus propias tradiciones jurídicas y culturales, y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. El 18 de enero de 1992 se elevó a nivel constitucional en México la protección y defensa de los derechos humanos mediante la publicación de un decreto que añadió el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existen diversas definiciones sobre los derechos humanos. Según la UNICEF, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Dentro de los derechos humanos, existen diversas categorías que hacen referencia a diferentes aspectos de la vida humana. Algunas de estas características incluyen derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y derechos ambientales. Es fundamental destacar que el conjunto de derechos humanos no hay distinción de importancia o jerarquía, ya que todos poseen igual relevancia. Como se mencionó al inicio del video, hablaremos de los derechos sociales y de los pueblos, por lo que nos centraremos en estos derechos. Derechos sociales. Los derechos sociales han experimentado una evolución en su significado a lo largo del tiempo. En el pasado, se les negaba su condición de derechos, considerándolos más bien como simples aspiraciones. En la actualidad, se reconoce a los derechos sociales como derechos objetivos o fundamentales, con el Estado teniendo la responsabilidad de garantizar prestaciones positivas concretas como alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social. Derechos de los pueblos. Los derechos de los pueblos son un conjunto de derechos colectivos que reconocen y protegen las identidades culturales, sociales, económicas y políticas de grupos específicos de personas. Estos derechos están destinados a proteger a los pueblos indígenas, minorías étnicas y otros grupos que comparten una historia cultural o territorio común. Los ejemplos de los derechos sociales son el derecho a un empleo y un salario justo, el derecho a la protección social en caso de necesidad, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación gratuita y de calidad, el derecho a la sanidad, el derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad, y el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Algunos de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución son el derecho al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena, el derecho a la autoadscripción, el derecho a la libre determinación y autonomía, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos, el derecho a la preservación de su identidad cultural, el derecho a la tierra, el derecho de consulta y participación, el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y el derecho al desarrollo. Algunas de las organizaciones que defienden los derechos son, de un lado nacional, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Del lado internacional tenemos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Organización de las Naciones Unidas, la Amnistía Internacional, los Derechos Humanos en América Latina, el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Por lo que se ha expresado, los derechos humanos son los que nos garantizan que podemos expresarnos libremente, que podemos practicar la religión que elijamos, que podamos vivir sin miedo a la discriminación o a la violencia. Son los que nos aseguran que tenemos acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno y a un nivel de vida adecuado para nosotros y nuestras familias. Los derechos de los pueblos reconocen la importancia de proteger y celebrar la diversidad cultural y las formas de vida únicas de cada comunidad. Son una afirmación de que todas las culturas merecen ser respetadas y preservadas. Derechos sociales nos recuerdan que todos debemos tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna y al trabajo decente. Son esenciales para garantizar que todos podamos disfrutar de una vida plena y sin privaciones.
uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso. Todos podemos tomar medidas, ya sea a nivel individual o colectivo, para promover y proteger estos derechos. A nivel individual, podemos comenzar por educarnos sobre nuestros propios derechos y de los demás. Podemos ser conscientes de nuestras acciones y palabras, evitando cualquier forma de discriminación o violencia. Podemos ser solidarios con aquellos que enfrentan injusticias y apoyar sus luchas por la igualdad y la dignidad. A nivel colectivo, podemos unirnos a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, sociales y de los pueblos. Podemos participar en movimientos sociales y políticos que buscan cambios positivos en nuestras comunidades y en el mundo. Podemos exigir a nuestros gobiernos que respeten y protejan estos derechos y que rindan cuentas cuando no lo hagan. Gracias por acompañarnos en este viaje por los derechos humanos, sociales y de los pueblos. Recordemos siempre que la igualdad, la justicia y la dignidad son valores universales que debemos defender y promover en nuestra vida diaria. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo en donde puedas vivir en libertad y con respeto. Hasta pronto.